1, 1. Bien, en el campo magnético de un solenoide tenemos que n es el número de vueltas referente a la longitud. Entonces, este es una espira, miro la dirección de la corriente y aplico la regla de la mano derecha, en la cual vamos a tener presente cómo se comporta el campo magnético. Lo analizo en la parte superior y analizo en la parte inferior. De igual forma, si cojo varias espiras formando un solenoide separadas, miremos cómo se comporta el campo magnético en la parte superior y cómo se comporta el campo magnético en la parte inferior. Finalmente, en el centro de la espira va a contribuir el campo magnético. Por fuera vamos a decir que vale 0. Entonces, en el interior el campo magnético se fortalece, en el exterior es débil, decimos que es 0. En consecuencia, para interpretar el análisis vamos a hablar de un solenoide ideal. Entonces, para este caso del solenoide ideal vamos a tomar un camino, un recorrido que va de A, B, C, D, acá, por la cual está saliendo la corriente de cada espira y cada una de ellas contribuye en un campo magnético en esta longitud L que queremos analizar. Como decíamos, en el interior del solenoide el campo magnético es uniforme, ¿sí? Y es paralelo al eje. En el exterior del solenoide el campo magnético decimos que vale 0. La distribución de la corriente en un solenoide es ideal, ¿sí? Cálculo. Determinar el campo magnético en el interior de un solenoide ideal. Entonces aplicamos la ley de Ampère y vamos a decir que para cada solenoide vamos a resolver una integral. Pero en este caso no lo haríamos de esa manera, sino que vamos a interpretar son los caminos que quiero recorrer para todos los solenoides. Entonces voy de A a B, de B a C, de C a D y de D a A. De A a B, de B a C, de C a D y de D a A. Entonces, si analizamos la gráfica nos damos cuenta que de B a C el campo magnético es paralelo con el recorrido, o sea que el diferencial de longitud forma un ángulo de 0 grados. Y allí vamos a tener, entonces, esta integral es 0 igual que esta en el camino BC y DA, ya que el campo magnético y el diferencial de longitud de la trayectoria forman un ángulo de 90 grados. Miremos, el campo magnético tendría esta dirección, en este sentido, ¿sí? Entonces, cuando tengo esta trayectoria, el campo magnético va en esta dirección y la trayectoria va para acá, el diferencial de longitud forma un ángulo de 90 grados. Y aquí baja y el campo magnético entra, entonces forma un ángulo de 90 grados. Entonces, solo queda la contribución de A a B y de C a D. Pero la contribución de C a D es 0 porque está por el exterior, solamente me queda AB. Sea de 0, solamente la contribución está en AB. Resolvemos la integral como ya sabemos, me queda B por la longitud, en el exterior vale 0 igual a mu sub 0 por la sumatoria de las corrientes. Y esta sería la respuesta. Mirando, N por L es el número de vueltas en el camino cerrado. ¿Sí? En cada una de las vueltas se lleva una corriente I, y esta es la sumatoria de las corrientes, entonces que sería N por L por I, que sería el total de la corriente. Entonces es la corriente neta enlazada por el camino cerrado que escogimos. Por lo tanto, el resultado anterior nos queda que el campo magnético por la longitud es mu sub 0 por I, pero ¿quién es I? Es la sumatoria de todas las corrientes, sería N el número de vueltas por la longitud por la corriente. O sea que si miro longitud y longitud lo simplifico, finalmente en un solenoide el campo magnético es mu sub 0 por N por I. Entonces, en un solenoide el campo magnético es mu sub 0, N, que es el número de vueltas, por la corriente que hay en esa cantidad de vueltas del solenoide. Entonces, el campo magnético en el interior de un solenoide es ideal. Entonces, este es uniforme y está determinado por el número de vueltas, por la unidad de longitud y por la corriente que pasa por el solenoide.
Ejemplo, un solenoide tiene una longitud de 125 milímetros y está formado por 120 vueltas de 15 milímetros de diámetro. Si la corriente que pasa por este solenoide es de 0.320 amperios, calcular el valor del campo magnético en su interior. Entonces, la longitud del solenoide es bastante mayor que su diámetro. En consecuencia, la corriente que pasa por el solenoide es de 0.320 amperios, de acuerdo al enunciado del ejercicio. Entonces, el campo magnético en el interior del solenoide y lejos de los extremos está dado por campo magnético igual a μ sub 0 n por I. N es el número de vueltas, entonces reemplazamos por los valores que tenemos y me da 2 por 10 a la 3 vueltas por metro. Las vueltas no tienen dimensiones y el valor del campo magnético es este. Entonces, haciendo el reemplazo por los valores ya encontrados y obtenidos dentro del enunciado, tenemos que el campo magnético es de 8.04 por 10 a la menos 4 Tesla. Queda como ejercicio de consulta para que analice las fuerzas que se ejercen entre dos conductores que llevan una corriente, donde estamos diciendo que la distancia que hay entre los conductores es R, ¿sí? Y la longitud del conductor es mucho más grande con respecto a la distancia entre los conductores, o sea que R es mucho menor con respecto a la distancia del conductor. El propósito es que deduzca que las fuerzas entre las corrientes es μ sub 0 por la corriente 1 por la corriente 2 sobre 2pi por la distancia que hay entre los conductores por la longitud total de los conductores.